¿Alguna vez has estado frente a algo que parecía demasiado viejo para pertenecer a la historia? Algo que no se explica, solo se siente. En Ollantaytambo, en el corazón de los Andes, hay piedras que no cuentes fechas, guardan silencio. Silencios tan densos que abarcan siglos y ahora aterriza sobre ti. Antes de ser una ruina, un templo o una fortaleza, Ollantaytambo es una cuestión, una pregunta formulada en piedra, levantada contra el cielo, bordeada de montañas que parecen vigilar el tiempo. ¿Quién puso eso ahí? ¿Cómo? Y quizás lo más inquietante, ¿por qué? La pared gigante grita respuestas. Ella espera. Las civilizaciones nacen, crecen y desaparecen. Los imperios se convierten en polvo. Se pierden los nombres. Pero algunos edificios permanecen como si hubieran sido abandonados ayer, desafiando el desgaste, el olvido y la lógica misma. Ollantaytambo es una de esas presencias que no envejecen. Ella mira, ella se resiste, ella lo recuerda. Hay quienes dicen que todo se puede explicar. Con herramientas sencillas, la fuerza humana y persistencia. Pero cuando miras esos bloques colosales, ensamblados con precisión casi imposible, algo dentro de ti duda. No es escepticismo, es intuición. Un susurro dicho interno de que la historia, a veces, solo nos dice lo que puede entender. Este no es un vídeo sobre rocas. Se trata de memoria, sobre el conocimiento que tal vez ha sido olvidado, eliminado o simplemente silenciado. Se trata del extraño sentimiento darse cuenta de que el pasado puede haber sido más avanzado, más consciente, más profundo de lo que nos enseñaron a creer. Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitas, que necesitabas escuchar ahora mismo. Quédate aquí, respirar, observa con calma, porque cuando tratando de entender Ollantaytambo, tal vez el verdadero misterio no esté en las piedras, sino en el que despiertan en nuestro interior. Hay un llamado silencioso en este lugar, como un eco que atraviesa generaciones y toca a quienes está dispuesto a escuchar. No requiere creencia, solo presencia. Cuanto más tratamos de reducir el misterio, más se expande. Quizás porque ciertas obras no estaban destinadas a ser descifrado rápidamente, pero contemplado lentamente. Aquí la ciencia y la espiritualidad no son ellos pelean, ellos hablan. La razón mide, el alma siente, y entre un compás y otro, el malestar fértil de las grandes preguntas, aquellas que no piden respuestas inmediatas, solo el coraje de seguir buscando. Es en este espacio abierto donde permanece el muro, intacto, recordando que no todo vino a resolverse, sino a sentirse en silencio profundo, antiguo, humano, atento, humilde, presente. Hay lugares que existen en el mapa, pero que no caben en el calendario. Ollantaytambo es así. Oficialmente un sitio inca, didácticamente una fortaleza, un centro ceremonial, un punto estratégico. Pero cuando caminas entre sus piedras, algo no encaja. No lo es simplemente grande. Es necesario, demasiado preciso para la narrativa simple que usualmente acompañarlo. Los guías hablan de siglos. Las placas hablan de fechas. Los libros hablan de un pueblo. Extraordinario. Todo esto es verdad. Y aún así, insuficiente. Porque lo que está por delante de vosotros parece haber sido construido por las prisas humanas, por la improvisación, por el error. Cada bloque parece saber exactamente dónde debe estar, como si lo hubieran recordado, no colocado. Ollantaytambo no es un lugar improvisado. Revela una planificación a una escala que desafía el contexto histórico que se le asigna, las alineaciones con las montañas, el control desde el agua, las terrazas que dominan el relieve con una elegancia casi matemática. Nada ahí sugiere prueba y error. Todo sugiere dominio. Y aquí surge el primer malestar real. Si fuera solo un centro administrativo inca, ¿por qué? ¿Qué tal sofisticación en un punto concreto? Mientras que otras construcciones del mismo período presentan soluciones mucho más simples. ¿Por qué concentrar tanto conocimiento, tanta precisión, en una sola ubicación? La historia responde con funciones prácticas. La intuición pide algo más. Existe la sensación persistente de que Ollantaytambo no comenzó con los incas.
como si habían heredado algo que ya estaba listo, que ya era antiguo, que ya era poderoso. Muchos arqueólogos evitan esta hipótesis, no por falta de curiosidad, sino porque abre demasiadas puertas, puertos que conducen a preguntas difíciles de responder más adelante. Cuando comparamos las partes más refinadas del sitio con otras claramente incas, la diferencia es obvia. Es como observar dos lenguajes arquitectónicos coexistiendo en el mismo espacio. Uno más funcional, el otro casi imposible. Uno adaptado al terreno, otro orden imponente sobre el caos natural. Esto no significa negar el genio inca. De lo contrario, también significa reconocerlos como herederos, guardianes de los conocimientos previos. Las personas inteligentes saben reconocer valor de lo que encuentran, y tal vez eligieron preservar, usar y reverenciar lo que no sabían reproducirse por completo. El tiempo aquí no fluye linealmente. Él se inclina. El pasado y el presente conviven sobre las mismas piedras. ¿No te arrepientes? Está mirando hacia atrás. Sentarse eso está siendo vigilado, como si el lugar preguntara quién eres, no qué eres. Contrario, Ollantaytambo se resiste a las explicaciones rápidas porque pertenece a un estrato superior, profundidad de la experiencia humana, uno donde se mezclan historia, memoria y significado, donde la pregunta no es solo cuándo se hizo, sino con qué conciencia. Y quizás eso sea exactamente lo que lo hace tan inquietante, porque si aceptamos eso, hubo capítulos avanzados antes de los que conocemos. Necesitamos revisar nuestra línea de tiempo interior. Necesitamos admitir que el progreso no es una escalera continua, sino un ciclo frágil, sujeto al olvido. El lugar donde el tiempo no explica es también el lugar donde la mente se ralentiza, donde estamos invitados a observar sin concluir, permanecer en el misterio sin intentar dominarlo, porque algunas verdades no se revelan a quienes huyen, solo a quienes permanecen. Y Ollantaytambo permanece intacto, en silencio, esperando que le hagan la pregunta adecuada. Quizás por ello, estudiosos y viajeros regresan a este valle con la sensación de que algo quedó inconcluso dentro de ellos. No información, sino percepción, como si el lugar activara una memoria que no es personal, sino colectiva, una memoria de la especie, antes de nombres, fechas, fronteras. Frente a estas piedras, el ser humano no. Se siente primitivo, se siente olvidado, olvidando habilidades que alguna vez fueron naturales, olvidado después de caídas, catástrofes o elecciones. Ollantaytambo no acusa, no enseña, no explica, solo existe como prueba silenciosa de que la historia puede ser más profundo de lo que permiten los libros. Y mientras miras, algo cambia lentamente. La necesidad de respuestas inmediatas pierde fuerza. En su lugar viene el respeto, un respeto casi reverente por lo que sobrevivió cuando tantas certezas colapsaron. Tal vez esto sea el verdadero propósito del lugar, no impresionar los ojos, sino madurar la pregunta, porque cuando la pregunta madura, la conciencia se expande, y con ello, la disposición continuar el camino sin garantías, guiado solo por la intuición de que hay mucho más recordar que descubrir. Y este recordatorio no llega en forma de respuesta, sino de silencio. Un silencio que pregunta escucha, humildad y tiempo. Quizás por eso algunos misterios no se pueden resolver. Ellos simplemente siguen, caminan con nosotros, transformando la forma en que vemos el mundo, pasado y sobre todo, cómo imaginamos el futuro humano. Así, el valle queda como un maestro discreto, enseñando sin palabras que recordar puede ser más revolucionario que inventar, y que la verdadera herencia humana sea profunda, antigua, vivo, compartido. Muro de Ollantaytambo no se impone por su altura, sino por su imposibilidad. Cada bloque parece tener no solo peso, sino también intención. Algunos alcanzan decenas de toneladas, extraído de canteras lejanas, atravesando valles, ríos y lagunas que aún hoy existen desafiar la ingeniería moderna. Mirar este muro es enfrentarse a una simple y incómodo. Algo aquí no coincide con lo que hemos aprendido sobre las fronteras antiguas. Los bloques no están apilados, están equipados.
ajustado con tan fina precisión que ni siquiera una cuchilla encuentra espacio entre las articulaciones. No hay mortero, no hay holgura, no hay ningún error visible. Piedra se encuentra con piedra como si ambas tuvieran forma ese encuentro específico. Esto requiere más que fuerza. Requiere planificación, visión tridimensional, anticipatoria, dominio absoluto del material. La explicación tradicional habla de cuerdas, rampas, palancas y esfuerzo colectivo, pero cuando analizamos el terreno real, la distancia a las canteras y el peso exacto de las rocas, la narrativa comienza a crujir. No se desmorona, pero cruje, porque no responde a todo, principalmente en términos de acabado final, algo que va más allá del transporte y entra en el campo del corte avanzado. Las superficies son demasiado planas, los ángulos demasiado complejos. Algunos bloques tienen cortes internos, encajes en múltiples planos, como si fueran piezas de un rompecabezas tridimensional. No es el tipo de trabajo que se puede improvisar en una obra. Él exige cálculo previo, repetición de método, conocimiento que se transmite con precisión. El problema de la ingeniería no es solo cómo moverse, sino cómo cortar. Las rocas utilizadas, como la andesita, son duras, resistentes y hostiles a las herramientas. Sencillo. Aún así presentan acabados que se asemejan a un pulido controlado, no impacto bruto. ¿Dónde están las marcas de error? ¿Dónde están los bloques caídos? ¿Cuál es el camino del aprendizaje? En las grandes obras humanas vemos intentos, fracasos, ajustes. En Ollantaytambo vemos conclusión, como si quien lo construyó ya supiera exactamente lo que hacía desde el principio. Comenzar. Esto sugiere tradición, no experimento. Sugiere un linaje de conocimiento, no un descubrimiento único. Los ingenieros modernos que analizan el sitio no niegan la posibilidad humana. Que cuestionan es el método todo, porque todavía hoy mover y colocar piedras de este tamaño requeriría maquinaria pesada, planificación digital y equipos altamente especializados. La pregunta deja de ser si se hizo y pasa a ser ¿con qué nivel de conocimiento técnico? Y luego se hace el silencio. No existen registros escritos que detallen el proceso. No hay herramientas conservadas que explican el acabado. No hay una transición clara entre el rudimentario y sofisticado. Solo el resultado final, como una frase sin borrador. Este es el punto donde la ingeniería toca algo más grande, porque cuando la técnica supera la como era de esperar, se acerca a la filosofía. Revela cómo se relaciona una cultura con importa. Si la piedra fue un obstáculo o un idioma. Si el peso fue un problema o un diálogo. Quizás el muro no fue diseñado solo para resistir, sino para enseñar. Para mostrar que la materia responde a la mente cuando ésta está entrenada, paciente e integrada. Al medio ambiente. Allí no hay prisa. Hay dominio del tiempo, del esfuerzo y de la forma. El problema de ingeniería, entonces, no es técnico, es conceptual. Estamos tratando de entender una obra antigua y con una mentalidad fragmentada, cuando tal vez fue creada desde una visión integrada, donde ciencia, espiritualidad y naturaleza no estuvieran separados. El muro queda como prueba física de una cuestión abierta. No requiere creencia, solo observación honesta. Algo se hizo aquí con un nivel de intención que aún no se ha hecho. Pudimos reproducir completamente, y mientras intentamos reducir la hazaña a herramientas simple, quizás estemos perdiendo lo esencial, la conciencia que guió cada corte. El verdadero peso de estas piedras no está en las toneladas, sino en lo que llevan simbólicamente. Apoyan la idea de que el pasado pudo haber sido más hábil que lo que suponemos. Y esa ingeniería, cuando nace de una mente alineada con el todo, deja marcas que el tiempo no puede borrar. Al final, el muro no solo desafía la física, desafía nuestra voluntad de aceptar que había un conocimiento profundo ante nosotros. Uno sabiendo que no desapareció, se quedó callado, esperando a que lo reconocieran nuevamente. Hay un detalle en Ollantaytambo que inquieta más que el tamaño de las piedras o el precisión de los accesorios. Es lo que no está. No hay herramientas.
No existen restos claros del proceso. No hay marcas evidentes de prueba, error o corrección. Es un silencio técnico que resuena tan fuerte como la propia pared. En cualquier gran obra humana el camino suele quedar grabado. Herramientas rotos, marcas irregulares, superficies abandonadas, signos de aprendizaje, sucediendo en tiempo real. En Ollantaytambo, este sendero simplemente no existe. En las piedras parecen haber alcanzado su estado final sin dudarlo, como si la mano que moldó ya conocía el resultado incluso antes del primer corte. Las marcas visibles no se parecen a impactos graves, no parecen resultado de golpes, desgaste repetido o incontrolado. Son suaves, continuos, casi orgánicos. Algunos, las superficies dan la impresión de haber sido suavizadas, no golpeadas. Esto no significa tecnología futurista o imposible. Simplemente significa que el método no se ajusta a las herramientas sencillas que solemos imaginar. ¿Dónde están los martillos? ¿Dónde están los cinceles? ¿Dónde están las fichas descartadas? Gran cantidad. La ausencia por sí sola no prueba nada, pero provoca, porque cuando algo desaparece por completo, no es un olvido casual, es una brecha estructural. También está la cuestión de la repetición. El mismo patrón de precisión aparece en diferentes bloques, en diferentes puntos del sitio. Esto indica estandarización. La estandarización requiere método estable, un método que se puede enseñar, reproducir y mantener. No está construido así solo con improvisación y fuerza colectiva. Se construye con conocimientos transmitidos. Algunos investigadores sugieren que las herramientas estaban hechas de materiales perecederos, madera, fibras, elementos que el tiempo ha borrado. Otros hablan de técnicas abrasivas, uso de arena, agua, mucha paciencia. Todo esto es posible, pero nuevamente, no explica completamente el nivel de control obtenido, especialmente en cortes internos y ángulos compuestos. El silencio de las herramientas es también el silencio de los registros. Culturas antiguas, registradas logros importantes. Cantaron victorias, narraron batallas, celebraron reyes, pero sobre el del proceso constructivo más impresionante de Ollantaytambo, solo quedan ecos. Nada detallado, nada técnico, como si el conocimiento no fuera público, sino reservado. Esto nos lleva a una hipótesis incómoda. ¿Y si el conocimiento involucrado no fuera para todos? ¿Y si se mantuviera y se transmitiera solo a unos pocos? No por arrogancia, sino por responsabilidad, porque ciertos conocimientos, cuando se malinterpretan, se pierden o están distorsionados. En muchas tradiciones antiguas, el conocimiento técnico iba de la mano del conocimiento espiritual. No solo se enseñó cómo hacerlo, pero cuándo, por qué y con qué estado interior. La herramienta principal no era el objeto en la mano, sino la mente que lo guiaba. Si esto es cierto, entonces el silencio no es ausencia, es una elección. Quizás las herramientas más importantes no dejaron rastro, porque no fueron externo. Quizás el método involucraba ritmo, sonido, repetición, sensibilidad al material. Una escucha profunda de la piedra, algo difícil de catalogar, imposible de fosilizar. Esto no disminuye el logro. De lo contrario, elevar, porque sugiere una relación con la materia, que no es de dominación, sino de cooperación. La piedra no fue derrotada, estaba convencida. El malestar moderno proviene de nuestra dependencia de los objetos. Cuando no vemos máquinas, asumimos ignorancia. Pero, ¿y si confundimos la aparente sencillez con verdadera sofisticación? ¿Y si la ausencia de herramientas visibles es precisamente el signo de un conocimiento más refinado y menos ruidoso? El silencio de las herramientas nos obliga a mirar hacia adentro, cuestionando lo nuestro, suposiciones sobre el progreso, la tecnología y la inteligencia. Quizás hayamos avanzado en potencia, pero retrocedió en percepción. Quizás sepamos cómo mover más peso, pero escucha menos. Ollantaytambo no responde. Él mira, observe nuestros intentos de encajarlo en modelos conocidos, y queda fuera de ellos, como recordatorio de que no todos el conocimiento deja marcas materiales. Algunos dejan solo resultados.
Y estos resultados pasan en el tiempo sin una explicación clara, no porque sean sobrenaturales, sino porque pertenecen a una forma de pensar que hemos olvidado, unidireccional donde la técnica y la conciencia no estaban separadas, donde construir era un acto completo, interno y externo. El silencio de las herramientas es, en esencia, una invitación a escuchar lo que no fue dicho, respetar lo que no quedó registrado, aceptar que el pasado puede haber operado en frecuencias diferentes a la nuestra, y que entender esto requiere menos afirmación y más escucha. Quizás, cuando aprendamos a escuchar de nuevo, surjan algunas respuestas no en vano, palabras, sino en intuiciones. Y en ese momento, el silencio ya no estará vacío. Se convertirá lengua antigua, esperando paciencia para ser comprendida. Cuando miramos a Ollantaytambo de forma aislada, ya desafía toda explicación. Pero cuando lo ponemos en diálogo con otros lugares del mundo, sucede algo aún más profundo. Las piedras empiezan a hablar entre sí, y lo que dicen no es de una sola cultura, no en un solo momento. Continentes separados por océanos surgen estructuras que comparten el mismo lenguaje silencioso, bloques megalíticos, herrajes precisos, ausencia de mortero, durabilidad extrema. Desde las murallas de Sacsayhuamán hasta los andenes de Baalbek, desde los templos de Göbekli Tepe hasta las construcciones ciclópeas de Egipto, el patrón se repite, no en forma, sino en intención. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si estas civilizaciones no estuvieran tan aisladas? ¿Cuánto? ¿Imaginamos? No por contacto físico directo, sino por herencia. Un legado de principios, comprensión del tema, relación con el medio ambiente. Un conocimiento que sobrevivió a caídas, inundaciones, colapsos sociales. Conocimientos que se transmitieron, fragmentado, adaptado, pero nunca perdido del todo. La piedra, en este contexto, ya no es solo un material, se convierte en un archivo. Diferente de papel, no se quema fácilmente. A diferencia de la memoria oral, no se ve distorsionada por tiempo. Mantiene la forma. Mantenga la intención. Método de guardar. Ollantaytambo no es solo una construcción, es un registro sólido de una forma de pensar. En muchas tradiciones antiguas se creía que la materia tenía memoria, que todo lo que se forma con conciencia y lleva esa marca, no como un misticismo ingenuo, sino como observación profunda. Un artesano atento se da cuenta de que el material responde al estado de quien lo trabaja. La prisa engendra el fracaso. La atención genera precisión. Quizás, por eso sobreviven estas obras, no solo por la técnica, sino por la calidad de la atención involucrada en su creación. Una atención que no fragmentara el mundo en físico y espiritual, quien entendió la construcción como un acto total, que involucra mente, cuerpo y propósito. El conocimiento ancestral rara vez era acumulativo en el sentido moderno. Fue cíclico. Apareció, floreció, se perdió parcialmente y regresó. Cada ciclo dejó huellas. Ollantaytambo podría ser una de esas marcas, un vestigio, de un ápice anterior, no reconocido oficialmente porque no encaja en la línea progresista que preferimos contar. Esta idea resulta incómoda porque desplaza a los seres humanos modernos del centro de la narrativa. Sugiere que no somos el punto más alto de la historia, sino un punto de cruce. Eso ya sabíamos, cosas que olvidamos, y esa parte de nuestro malestar viene de esta amnesia. Colectivo. Los incas, al parecer, entendieron esto. No intentaron borrar lo que he encontrado. Se integraron. Se adaptaron. Ellos reverenciaron. Reconocieron que algunas piedras vino de antes, de una época que no necesitaba ser dominada, solo respetada. La memoria de la piedra no grita verdades absolutas. Ella susurra continuidad. Ella dice que la humanidad, no ha empezado de cero con tanta frecuencia como pensamos, que había líneas de conocimiento que atrae. Pasaron las edades, incluso cuando las civilizaciones que las sustentaron desapareció. Quizás el error moderno sea exigir pruebas en el formato equivocado. Esperamos mensajes de texto, fechas, nombres,
Pero el pasado dejó otros idiomas, idiomas que requieren observación, comparación lenta y amplia, y humildad intelectual. Cuando ubicamos a Ollantaytambo junto a otros sitios megalíticos, no estamos afirmando una única civilización global. Estamos reconociendo algo más sutil, principios compartidos, una comprensión similar del peso, el equilibrio, el ajuste y la durabilidad, una forma común de dialogar con la piedra. Esto no se aprende por casualidad. Esto se hereda, incluso parcialmente, incluso si distorsionado, incluso si está incompleto. La memoria de la piedra es fragmentada pero persistente. Ella sobrevive donde las palabras fallan. Quizás por eso estos lugares despiertan algo profundo en quien los visita. No solo curiosidad intelectual, sino reconocimiento, como si algo dentro de nosotros recordar antes de comprender. Como si la piedra activara un recuerdo que no es individual, pero humano. Ollantaytambo, entonces, deja de ser un misterio aislado. Se convierte en un nodo en una red, viejo. Una red de conocimiento que ha resistido los colapsos, el cambio climático, migraciones y olvido. Una red que no necesita ser romantizada, solo considerado. La pregunta ya no es si este conocimiento existía. Las piedras demuestran que sí. La pregunta es por qué lo olvidamos. Y lo más importante, ¿qué pasa cuando empezamos a recuerda? Quizás el verdadero legado de Ollantaytambo no sea el muro que se mantiene en pie, sino recordatorio silencioso de que alguna vez fuimos capaces de pensar de manera integrada, y que esto, la capacidad no ha muerto. Simplemente me quedé dormido, esperando que llegara el momento adecuado, reconocido de nuevo, no como un pasado glorioso, sino como una posibilidad presente, vivo, humano, consciente. Luego de observar la piedra, su peso, su ajuste y su silencio, surge una pregunta inevitable. ¿Y si lo más importante no fuera el método, sino la mente que lo concibió? En Ollantaytambo, la ingeniería parece ser solo la superficie de algo más profundo, como si cada bloque fue una consecuencia de una conciencia específica, no solo una técnica. Construir de esa manera requiere más que conocimientos mecánicos, requiere visión, demandas paciencia, requiere una relación diferente con el tiempo. Nada allí sugiere urgencia. No hay atajos. No hay soluciones improvisadas. Hay una intención sostenida a lo largo de generaciones, algo raro en cualquier momento. Cuando analizamos el trabajo, solo como un desafío físico, perdemos el punto esencial, porque la verdadera sofisticación puede no residir en las herramientas, sino en el estado mental colectivo que permitió esa construcción. Una cultura capaz de coordinar esfuerzo, propósito y precisión, sin fragmentar el proceso en partes aisladas. Hoy tendemos a separarlo todo: ciencia de la espiritualidad, técnica de significado, trabajo de significado. Quizás por eso sea tan difícil entender obras que nacieron de una visión integrado. Para esos constructores, construir un muro no se trataba solo de resolver un problema estructural. Fue alinearse con el entorno, con el momento, con algo más grande. Las montañas que rodean Ollantaytambo no parecen elegidas al azar. Ellos participar en la composición. El valle no fue dominado, fue escuchado. El agua fue transportada con respeto por el flujo natural. Todo indica una conciencia que observó antes de actuar, que entendía el territorio como un socio, no como un obstáculo. Esto lo cambia todo, porque cuando la construcción nace de este tipo de percepción, se detiene, simplemente sea funcional, se vuelve simbólico, un espejo del propio estado interno, construye, una firma invisible dejada en la materia. Quizás por eso estas estructuras resisten tanto, no solo por la técnica, sino también por la coherencia. Cuando algo se crea sin conflicto interno, se sostiene mejor, no carga tensión innecesaria, no nace de la prisa ni del miedo, nace del alineamiento. Este tipo de conciencia no surge espontáneamente, está cultivado, enseñó, transmitido. Y esto nos lleva a imaginar sociedades donde el aprendizaje no se limitara a habilidades prácticas, pero incluía disciplina mental, atención plena y respeto por el ritmo natural.
una educación del ser, no solo del hacer. Ollantaytambo podría ser el resultado final de este tipo de formación, un lugar donde la arquitectura revela una cosmovisión, donde la piedra expresa valores, donde la precisión no es vanidad, sino consecuencia. Si algo dentro de ti se despierta al escuchar esto, quédate hasta el final. La respuesta puede estar aquí, no como una explicación técnica, sino como un reconocimiento interno, porque este tipo de construcción no solo habla al intelecto, habla de la memoria profunda. Quizás el mayor error moderno sea pensar que la conciencia es algo demasiado abstracto para dejarlo fuera. Marcas físicas. Ollantaytambo demuestra lo contrario. La conciencia da forma a la materia cuando hay suficiente tiempo, intención y continuidad. Nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, por la forma en que construimos nuestras ciudades, nuestros relevos acciones, nuestras vidas. Todo rápido, desechable, fragmentado. Poco queda, poco resiste. No por falta de tecnología, sino por falta de alineación. La conciencia detrás de la construcción no se puede medir en toneladas o en metros cúbicos. Se nota en la sensación que le provoca el lugar, en silenciosa extrañeza, con respeto silencioso, en la impresión de que hay algo vivo, atento, presente. Quizás estas obras fueron creadas para durar más que las civilizaciones que las crearon. Aumentó, como hitos, como recordatorios, como anclas de una forma de pensar que no debería perderse por completo. Cuando la técnica se separa de la conciencia, se vuelve poderosa pero inestable. Cuando los dos van de la mano, creando obras que abarcan milenios. Ollantaytambo es una de estas raras manifestaciones. No necesitamos idealizar el pasado, pero debemos reconocer que hubo momentos en que el ser humano construye desde un centro más integrado, y tal vez lo real avanzar no se trata de inventar algo totalmente nuevo, sino de recuperar ese centro. La conciencia detrás de la construcción es, en esencia, la conciencia detrás de la existencia, el que observa antes de actuar, el que siente antes de imponer, el que comprende antes de actuar modificar. Cuando esta conciencia regresa, aunque sea parcialmente, algo se reorganiza. Quizás el misterio de Ollantaytambo no sea un enigma por resolver, sino un estado por resolver, ser recordado. Una invitación silenciosa a reconstruir no solo teorías sobre el pasado, sino la calidad de la atención con la que damos forma al presente. Ollantaytambo, como muchos otros lugares antiguos, despierta una sensación curiosa. No lo es solo la fascinación por la grandeza de las construcciones o la precisión de los bloques. Es algo más profundo, más íntimo, algo que, visto más de cerca, nos hace preguntarnos, ¿y si, al mismo tiempo, al observar estos monumentos antiguos, también miramos dentro de nosotros mismos lo mismo? Hay una cualidad única en este tipo de construcción, un poder casi invisible que trasciende la materia. Estas piedras no son solo partes de una fortaleza o un templo, ellos son reflejos de algo mucho más grande, algo que reside en el alma humana. Hablan de una sabiduría que ha sido olvidada y, tal vez, de un potencial que todavía llevamos, pero no reconocemos. El muro, gigante de Ollantaytambo, con su precisión y serenidad, es un espejo. Ella refleja nuestra relación con el tiempo, con el esfuerzo, con la conciencia. Cuando nosotros nos topamos con ello, la sensación de estar ante algo imposible de replicar en nuestro confronta nuestras propias limitaciones, pero al mismo tiempo, nos desafía a mirar más profundamente, para cuestionarnos qué somos capaces de hacer cuando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma están alineados. Cuando miramos al pasado, a menudo lo vemos como una línea recta de progreso, siendo los pueblos antiguos solo pasos intermedios entre nosotros y un mundo más avanzado. Pero Ollantaytambo nos pide repensar esta visión. ¿Y si el progreso no era lineal? ¿Qué pasaría si, en lugar de avanzar constantemente, pasáramos por ciclos de ascenso y caída, de olvido y recuerdo? La reflexión que nos ofrece Ollantaytambo es la de un ser humano capaz de una vida consciente, profunda e integrada.
Esta visión del pasado desafía la idea de que somos el pináculo de civilización. Por el contrario, sugiere que hay algo en nosotros que se ha perdido, algo que necesitamos recuperarnos. Quizás la verdadera medida del avance no sea la tecnológica, sino la espiritual, emocional y mental. Es este tipo de evolución la que Ollantaytambo nos señala. Al contemplar los bloques, piedras y terrazas, nos damos cuenta de que estamos frente a algo más que una simple construcción física. Estamos ante un símbolo de la humanidad en su totalidad. La precisión de los cortes, la armonía con el medio ambiente, la relación con el tiempo, todo esto refleja lo que somos capaces de hacer cuando nos conectamos con nuestra esencia más profunda. El gran misterio no está en las piedras, sino en la capacidad humana de trascender los límites físicos para crear algo que perdure en el tiempo. Tiempo. Al observar estas construcciones, recordamos que la grandeza no se mide no solo por lo que hacemos, sino por la calidad de la intención con la que lo hacemos. Ollantaytambo no fue erigido simplemente para convertirse en un monumento al poder o la religión. Fue creado con el entendimiento de que la verdadera fuerza reside en el equilibrio entre físico y espiritual, en el respeto a las fuerzas naturales, y en una profunda comprensión de quién somos y nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Cada piedra, cada bloque, cada enchufe es un recordatorio de que somos, en cierto modo, lo que nosotros construimos, pero también somos lo que somos, capaces de soñar, imaginar, trascender. El trabajo que hizo de Ollantaytambo una maravilla no fue solo manual, sino mental y espiritual. Habla no solo de la destreza humana, sino de la capacidad de crear con conciencia, construir algo que no solo resista la prueba del tiempo, sino que también despiértanos. El gran espejo de Ollantaytambo no es solo físico. Él nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, para cuestionarnos qué nos impide alcanzar una comprensión más profunda de nuestro propio potencial. ¿Qué estamos construyendo en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestras relaciones? ¿Estamos construyendo con la misma intención de armonía y equilibrio que vemos en las piedras de Ollantaytambo? ¿O estamos creando solo con la intención de llenar espacios, de satisfacer necesidades inmediatas y superficiales? Este espejo también nos invita a mirar hacia el futuro. Cuando miramos el sociedades modernas y el camino que estamos siguiendo, surge la pregunta: ¿vamos en la dirección correcta? ¿Estamos creando con conciencia, con respeto, con una comprensión profunda de nuestra conexión con el mundo y con las generaciones futuras? Oye, ¿estamos simplemente creando en respuesta al consumo, la prisa y la superficialidad? El espejo humano que nos ofrece Ollantaytambo no solo nos muestra lo que fuimos, él nos muestra lo que podemos ser. Nos desafía a recuperar una manera de ver el mundo, relacionarnos con la materia y el tiempo que hemos olvidado. Él nos recuerda que, cuando construimos con intención, con presencia y con respeto, lo que creamos puede ser eterno. La grandeza de Ollantaytambo no solo es visible en las piedras que quedan, ella es en la conciencia de quienes los crearon, y ahora, en la conciencia que despiertan en nosotros. Ao lo miramos también dentro de nosotros mismos, en lo que somos y en lo que todavía podemos ser. Hay un momento, frente a Ollantaytambo, en que la mente se cansa de buscar respuestas. Ya se han considerado teorías. Las hipótesis son pesadas. Las comparaciones hecho. Y luego sucede algo diferente. Se instala un silencio interno, no como ausencia, sino como presencia. Es allí donde el misterio comienza a cumplir su verdadero papel. Quizás estas piedras nunca fueron levantadas para ser explicadas en su totalidad. Tal vez han quedado como marcadores de recuerdo, no de finalización. Como si dijera, sin palabras, que la humanidad ya ha recorrido caminos más profundos que recuerda. Y ese olvido no es el final de Minodesi. La historia, solo una pausa demasiado larga. Ollantaytambo no requiere que creas en nada extraordinario. Simplemente queda. Y en esa permanencia, te invita a reducir la velocidad,
observando sin prisas, aceptar que no todo hay que reducirlo a un método o a una fecha. Algunas verdades solo se revelarán cuando dejemos de exprimirlos con una lógica excesiva. En este camino, hemos visto que el muro gigante no es solo un desafío técnico. Ella es un espejo, un recordatorio de que la conciencia humana, cuando está integrada, es capaz de hazañas que abarcan milenios, no por fuerza bruta, sino por alineación, no para dominación, sino escuchando. Quizás el mayor misterio no sea cómo llegaron esas piedras allí, sino por qué. Hoy parece tan difícil imaginar a alguien haciendo eso sin máquinas, sin prisas, sin fragmentación. El malestar que sentimos dice más de nosotros que de ellos. Dice sobre cuánto nos alejamos de ciertos estados de atención. El pasado no está muerto. Vibra en las estructuras que resisten, en los símbolos que regresar, en las preguntas que insisten en no desaparecer. Ollantaytambo es uno de esos vibraciones persistentes, un punto donde el tiempo no borra, solo observa. ¿Y si lo que llamamos avance nos hiciera olvidar algo esencial? ¿Y si lo real, la evolución, no se trata de acumular más herramientas, sino de recuperar la calidad de la presencia con ¿utilizamos alguna herramienta? Esta es una cuestión que no pertenece a la arqueología, sino a la vida cotidiana. Cada uno de nosotros construye algo cada día. Pensamientos, relaciones, decisiones, mundos internos. La pregunta silenciosa que deja Ollantaytambo no es sobre piedras, sino sobre intención. ¿Con qué estado interior estamos construyendo lo que quedará después de nosotros? Quizás por eso este lugar permanece sin una explicación definitiva, porque él no quiere ser resuelto, quiere ser recordado. Quieres activar algo inactivo, un recuerdo que no es individual, pero humana, un recordatorio de que alguna vez fuimos capaces de una mayor integración, más profundidad, más escucha. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede ser recordando el camino, no volver al pasado, sino rescatar, en el presente, lo que eso nunca debería haberse perdido. Ollantaytambo queda, no como una ruina, sino como un testigo. Testigo de que la historia de la humanidad puede ser más amplia, más rica y más misteriosa de lo que nos han contado. Y quizás lo que llamamos el final, el límite de la explicación, sea solo el comienzo de recuerdo que el alma aún no ha olvidado.